Shalom, shalom. Vamos a estar meditando unos minutos acerca del conteo del Omer. Y antes de hablar del conteo del Omer en sí, estábamos leyendo acerca de un comentario de Arskell en base a la festividad de Shavuot. Y viene aquí el primer comentario hablando del propósito de la creación. Y el propósito de la creación se cumple con el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que el Eterno nos sacó con brazo fuerte, con mano extendida. Y bendito sea su nombre, que en el mérito de su Mesías podemos nosotros ser redimidos y salir de ahí. Cosa muy importante que podemos distinguir entre celebrar Pesaj, poniendo la sangre del cordero en lo que es el Pesaj de Mizraim. Solamente en ese tiempo se pudo hacer eso y después ya nunca se volvió a poner la sangre en los dinteles de las puertas, solamente en la salida de Mizraim. Pero no solamente es algo sumamente notable, que en lo personal todavía no logro captar todo el significado de que en el día 14 celebramos la salida de Mitzrayim, y lo hacemos a través del mandamiento de sacrificar el cordero de Pesaj. Y una vez que salimos de ahí, entonces al siguiente día, al 15, la noche del 15, ya estamos en la mesa sentados y también comiendo del pan sin levadura. Entonces, estamos, de hecho, celebrando la salida de Mizraim y recordando que salimos deprisa y comimos pan que no tomó tiempo para leudar, pan sin levadura. Y a partir de ahí, 15, 16, 17, el 17 de Nisan, se conmemora la festividad de Bikurim, los primeros frutos. Entonces, ahorita estamos en camino a poder celebrar Bikurim, pero cuando salimos de Mitzrayim, en este contexto, los evangelios nos narran acerca del Mesías, y el libro de Corintios también nos dice que Él es nuestro Pesaj. Él es por medio del Cordero y por medio del Mesías que en este caso podemos obtener una libertad eterna. Pero en el contexto de que el siervo del Eterno, de lo cual habla extensamente el profeta Isaías, él es el que sube al madero y da su vida en rescate por todos nosotros. Entonces podemos ver que en un solo día dos eventos muy importantes toman lugar, y es muy natural que nuestra mente trate de asociarlo, especialmente por el pasaje en el libro de Juan que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una asunción teológica, porque sabemos que no existe un cordero en todos los servicios del altar para el perdón de pecados o para quitar los pecados. Entonces, creemos que en realidad se está refiriendo el Evangelio de Yohanan diciendo: he aquí el siervo del Eterno, quien es el que quita el pecado del mundo, es quien carga con la transgresión del mundo. Pero el hecho de que tomó lugar en el mismo día del 14, eh, lo asociamos por lo que dice en la traducción: he aquí el Cordero, pero en realidad debería traducirse: he aquí el siervo del Eterno. Y creo que en el texto arameo había comentado Scott Paddock. Estuve yo buscando también en mis lexicones, en los diccionarios bíblicos que tengo, y la palabra que viene ahí se puede, dicen ellos, se puede traducir como cordero, pero también se puede traducir como el carácter del cordero, la humildad del cordero en ese contexto. En, entonces, entendiéndolo de esa manera, es como si Yohanan estuviera diciendo: he aquí el humilde, refiriéndose al siervo del Eterno. He aquí el que es humilde, como cordero, fue al matadero, es lo que dice Isaías 53, parte del contexto del siervo del Eterno. Y he aquí el humilde del Eterno, el siervo del humilde, perdón, el siervo del Eterno que es humilde, y el Cordero del Eterno, el siervo del Eterno, que quita el pecado o que carga con el pecado del mundo, y Él puede llevarlo sobre Él porque en Él no hay pecado. Entonces es algo que en lo personal todavía estoy meditando en ello. Espero poder entender mejor
la razón por qué sucedió en el 14 de Nisan, que al celebrarlo, pues lo asocia a uno muy lógicamente, muy fácilmente, pero en lo personal creo que hay más ahí que uno tiene que buscar y el Eterno nos dé la llavecita para poder encontrar respuestas a cómo es que lo que nos narra el profeta acerca del siervo del Eterno puede cumplirse también en el día 14 de Nisan. Y voy a mostrarles, aquí tengo conmigo, creo que ya se los había mostrado anteriormente. Y para a tomar este libro. Este libro se llama El siervo sufriente del libro de Isaías. Y puede usted ver el tamaño que es. Son 571 páginas. Son 571 páginas que hablan acerca del siervo sufriente. Y dice, de acuerdo con los intérpretes judíos, traducido por Samuel R. Driver y Adolf Neubauer. Y en lo particular este libro es de WIPF y Stock and Stock Publishers. Aquí viene la casa editorial. Y todo este libro habla acerca del siervo sufriente en base a los textos del pueblo de Israel o del pueblo judío. En ese contexto estoy diciendo que no son conceptos teológicos del mundo teológico, pero el contenido podemos ver toda la opinión de los sabios de Israel a través de diferentes generaciones. Y voy a buscar la tabla del índice o la tabla de contenidos. Yo creo que es esta. Dice la Septuaginta, Aquila, Simachus y Teodosio, el Targum de Jonathan, número 3, el Talmud, el de Jerusalén, Babilonia, el Midrash Rabbah, el Yalkut, el Sifré, la Tanjuma y la Pesikta. Número 4, lo que dice el Zohar. Número 5, lo que dice el Rabí Sadia Gaón. 6, Jefet ben Ali. 7, Nistarot de Rabí Shimeón, Nistarot del Rabí Shimeón ben Yochai, o Revelaciones del Rabí Shimon bar Yochai. El número 8, el Rabí Moshe Darshan. El 9, Lekatov de Tobía ben Eleazar. El 10, Rabí Shalomón Yishaki o Rashi. El 11, el Rabí Yosef Kara. El 12, Abraham Eben Ezra. El 13, David Kimhi. Y así sucesivamente puede usted ver lo extenso que es que ellos están hablando acerca del siervo sufriente en base a los escritos del profeta Isaías. Entonces, que este varón de dolores tuviera que ascender al madero en el día 14 de Nisan, tiene un propósito muy importante que esperemos que el Eterno nos ayude a entenderlo. Pero el propósito volviendo al propósito de la creación, el pueblo de Israel nos enseña a nuestros sabios que cuando una pareja contrae nupcias, mientras no tienen hijos, no tienen descendencia, entonces mientras eso está, la situación así, son una pareja. El mandamiento dice que no es bueno que el hombre esté solo, dejará por lo tanto el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Entonces, una pareja forma una familia, pero mientras no tienen hijos, no puede él ser llamado padre, ni ella puede ser llamada madre. Y el primogénito o el que abre matriz es el que viene a darle ese propósito, o se cumple la función de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. Y una vez que la mujer concibe, en este caso si es un varoncito y abre matriz, entonces el primogénito es el que le da sentido a todo el proyecto de familia, que cumple su propósito de la familia. Entonces,
En este contexto, el pueblo de Israel, el Eterno está diciéndole al faraón, deja salir a mi pueblo. Y el faraón no quiere dejar salir a mi pueblo. Y no dejar salir al pueblo de Israel es como querer matarlo, es como querer tenerlos esclavizado. Y el Eterno dice, si no dejas salir a mi primogénito, yo voy a matar a tus primogénitos. Entonces vemos ahí la importancia, que el pueblo de Israel es el primogénito del Eterno y el faraón cree que él es el primogénito. El Eterno está diciéndole al faraón, la creación no cumple su propósito a través de ti, porque yo soy el creador, yo soy el Eterno, e Israel es mi primogénito. Y si tú no quieres dejar salir a mi primogénito para que me sirva, voy a matar a tus primogénitos. Ese es el mensaje que claramente le da el Eterno al faraón, porque está demostrándole quién es el creador y cuál es el propósito de toda la creación, que el Eterno tiene su primogénito. Y la creación misma no puede llegar a la cúspide si no se manifiesta el primogénito o si no se entiende el concepto de la primogenitura. Y aunque el pueblo de Israel es una nación que el Eterno escogió porque ofreció la Torá a todas las naciones y todas la rechazaron, y el pueblo de Israel, cuando el Eterno dijo, aceptan mi Torá, el pueblo de Israel dijimos, todo lo que viene ahí haremos y después entenderemos. Entonces, en ese contexto, el pueblo de Israel no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, nuestro Padre nos instruye y nos guarda, nos protege, pero nuestra tarea es que se cumpla el propósito de la creación. Y el libro de Colosenses nos habla acerca del Mesías en este contexto. Dice el capítulo 1, voy a leer ayer leí desde el verso 10, para que ustedes caminen como es digno del Eterno, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Eterno. O sea, sabiendo quién es nuestro Padre y qué espera de nosotros. Verso 11, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, quien nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. O sea, aquí no estoy hablando de Pesaj, estoy hablando del siervo del Eterno, el cual es la imagen del Elohim invisible, el primogénito, el Boker, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Se está diciéndonos aquí Rab Shaol que así como el pueblo de Israel es el significado de la creación, porque el Eterno nos sacó y nos redimió de Egipto para demostrar que es el pueblo que escogió su Torá. Así de esta manera, de ese pueblo va a venir el Redentor, el Mesías, Yeshua, y eso tiene que entenderlo toda la creación y poder captar ese mensaje de primogenitura, que así como una familia no puede estar completa sin que nazca la criatura, de otra manera no pueden ser padre y madre. El santo, bendito es su nombre, no puede a sí mismo referirse como el padre o decir que es nuestro padre si no tiene hijos. Entonces, su primogénito del Eterno es el pueblo de Israel, pero también ahora podemos entender que con la venida del Mesías, la Torá estuvo escaneando todas las generaciones. Desde en el libro de Génesis podemos ver, ayer mencionábamos la palabra Tobledot en el capítulo 2 de Bereshit, y, y fueron acabados todos los cielos y la tierra y su ornamento. Bendijo, verso 4 del capítulo 2, estos son los orígenes, o sea, esto es Tobledot, estas son las generaciones, se traduce, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y esa palabra es la que aparece justo cuando el Eterno nos está enseñando. Capítulo 5 de Bereshit, este es el libro de las Tobledot, de los orígenes o generaciones de Adán.
y la Torá está escaneando todas las generaciones de Adán a ver si de ahí hay alguien digno de donde venga el Mesías. Y vemos que Caín mató a Abel y todas estas cosas desde el principio, y la Torá sigue buscando, y cada vez que aparece esta palabra en el verso 9 del capítulo 6, estas son las generaciones de Noaj, y está buscando en esas generaciones de dónde puede venir el Mesías. Capítulo 10, estas son las generaciones de los hijos de Noaj, y después viene en el capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Shem, o sea, de todos los hijos de Noah. Ahora la Torá se enfoca en Shem, verso 27, estas son las generaciones de Taré. Ahora la Torá encontró a Taré, y de él viene a Abraham Avinu, y así sucesivamente. Usted puede ver cada vez que viene la palabra generaciones, siempre le falta una letra Vav, y esa letra Vav no aparece sino hasta en el libro de Ruth, cuando dice, estas son las Tobledot, estas son las generaciones de Peretz, y ahí viene que el ancestro del rey David, o David, viene a través de Peretz, y por eso en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, estas son las generaciones, o estas son los orígenes de Yeshua HaMashiach, y ahí viene toda la historia de las generaciones. Entonces la Torá está escaneando, está buscando de qué familias puede hallarse mérito para que de ellos descienda el Mesías, porque todas estas familias, desde Adán hasta Ruth, de donde viene Obed y Jesse y el rey David, todas estas familias pertenecen al primogénito del Eterno, y la creación cumple su función si hay una primogenitura de parte de nuestro Padre, que nuestro Padre escoge una nación que es su primogénito, pero de ahí tiene que nacer la criatura. Es lo que la Parashat Tazria nos está enseñando, y nos lo explica el libro de Apocalipsis, que vi a una mujer con 12 coronas en la cabeza, estaba a punto de dar a luz. Está hablando de la nación de Israel, el sueño de Yosef, y entonces de esa nación que el Eterno escoge viene el Mesías, y él es la razón, en él se cumple, dice aquí en el libro de Colosenses, por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía, por cuanto agradó que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, y así trayendo paz por la sangre en la cruz, en la tierra como en los cielos. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extranjeros y enemigos de ánimo en transgresiones o en malas obras, ahora sin embargo se les ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para hacerlos santos sin mancha, irreprensibles delante de él. Entonces vemos aquí que toda la primogenitura puede entenderse en base al propósito de la creación, y eso es lo que nos está explicando Rav Shaul en el libro de Colosenses. Pero para poder entender la magnitud de esta bendición, es lo que ahora estamos en el proceso de ir hacia el monte Sinaí, y cuando lleguemos al monte Sinaí, entonces vamos a ser examinados y vamos a ser sanados y purificados, fortalecidos, para poder recibir la santa y bendita Torá. Voy a continuar leyendo otro comentario que viene aquí en el libro de Shavuot, y dice el conteo del Omer. Levítico 23, 15 al 16. Y contarán para ustedes mismos desde la mañana del día, desde cuando traigan el mecimiento del Omer, 7 semanas hasta que sea completo. Y la mañana de la séptima semana contarán 50 días, y ofrecerán un nuevo grano delante del Eterno. El comentario dice: cuando el templo estaba en pie, había una obligación de ofrecer una ofrenda de harina comunitaria en el día 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj. La medida
o lo que se traía era grano de cebada, barley, grano de cebada, y este era la ofrenda del Omer, un volumen equivalente a 43.2 huevos. En el día de la ofrenda se traía, en el día que la ofrenda era traída, perdón, hasta el día 49, 49 day count was begun. Ahí comenzaba el conteo de los 49 días, culminando así en el festival de Shavuot en el día 50. Hoy en día, con la ausencia del templo y de la ofrenda del Omer, los comentaristas están en desacuerdo en el sentido de que el mandamiento del conteo del Omer es escritural o es rabínico. El libro de la educación, el Sefer HaChinuch, nos enseña lo siguiente: se nos ha mandado contar los días desde la mañana del primer día de Pesaj hasta el día en que la Torá fue dada, para demostrar el grande deseo de que este día sea exaltado en el anhelo de nuestros corazones. Así como un esclavo que está contando los días para poder ser liberado, así cuando una persona está contando es porque anhela llegar a ese día. La ofrenda del Omer, la cual en el tiempos del templo nos da el inicio para el Shefirat HaOmer, o el periodo del conteo del Omer, era la primera ofrenda del templo que se debía traer del grano nuevo, o la cosecha del grano nuevo. Hasta que el Omer era ofrecido sobre el altar del templo, el consumo de cualquier grano que se había enraizado durante ese año estaba prohibido. En la conclusión del conteo del Omer, en el día de Shavuot, se ofrecen los dos panes, Shtei HaLechem, los dos panes de Shavuot. Estos panes, en tiempo del primer templo, era la ofrenda del trigo que se había cosechado. Una ofrenda era una ofrenda del primer grano y demostraba la creencia de que el Eterno nos había bendecido, habíamos pasado de cebada a trigo, y por lo cual el Eterno nos está bendiciendo con este tipo de alimento ahora sobre nuestra mesa. Estos dos conceptos son importantes para una propia observancia y estudio de la Torá. Solo a través de la fe correctamente enfocada y nuestra confianza en el Eterno podemos cumplir su misión divina en esta tierra, y a través del reconocimiento de la data de la Torá puede un creyente observar las leyes de la Torá con una verdadera dedicación y con amor. Eso lo dice el Mishnah R. Aharón. Bueno, eso es lo que nos dice. Viene más información, no quiero estar leyéndoles todo eso de ahí, pero podemos ver que el que vamos camino al Sinaí es para que nosotros cumplamos el propósito, que salimos de Egipto en el día 14, y las festividades nos enseñan de esa manera. En el día 14 el Mesías es también puesto en el madero. En el día 15 él es puesto en una tumba. 3 días después, 15, 16, el día 17 se levanta de entre los muertos y contamos 7 semanas, 7 por 7, 49, y al siguiente día es la festividad de Shavuot, que es ahorita el inicio de nuestro conteo. Voy a compartir un poco un PowerPoint. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? Sefirat HaOmer. Me voy a ir al calendario. Aquí podemos ver en este calendario a partir del mes de Nisan. El día 14, Pesaj, 15, es cuando empezamos los panes sin levadura. El Mesías es puesto en el madero, así como escondemos el aficomen. Él también fue puesto en una tumba prestada porque la muerte no lo puede contener. 15, 16, el día 17 se levanta de entre los muertos, y aquí podemos ver que son 7 semanas, del 17 hasta el día 6 de Sivan, que es este numerito 6 verde en el mes de Sivan.
Son 7 por 7, 49, y al siguiente celebramos la festividad de Pentecostés o de Shavuot, en el mes tercero, en el día 6. Y los sabios nos dicen que cuando la Torá dice Yom HaShishi y en el sexto día, no solamente se refiere al sexto día de la creación, sino que nos está dando una pista al sexto día del tercer mes, y ese es el día en el que el Eterno, bendito sea su nombre, nos dio la santa y bendita Torá. Y aquí viene el mandamiento: habrán de contar desde el siguiente día del Shabbat, desde el día que ofrecieron el omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Hasta el siguiente de la semana séptima contarán 50 días y ofrecerán nuevo grano o un nuevo presente al Eterno, bendito sea su nombre. Entonces son 50 días del conteo del omer, y eso significa el transcurso de Egipto al monte Sinaí. 2 veces al día durante la oración del Shema recordamos la salida de Misraim. Se repite 50 veces en todo el Humash. De Pesach a Shavuot. Shavuot es considerado como la conclusión de Pesach y están íntimamente ligados por el conteo de la gavilla. También es un transcurso en que cambia el grano. Termina la cosecha de cebada y comienza la cosecha del trigo. La transformación del grano ocurre cuando termina uno e inicia el otro. O sea, de grano que es lo que comen los animales, a pan que se pone en la mesa de los reyes. Entonces, somos transformados de cebada o de grano áspero a harina fina para ser presentada delante del Eterno. Y ese es nuestro propósito, que durante estas 7 semanas quitemos de nosotros toda aspereza, todo cascajo, todo aquello que estorba en nuestro carácter, para poder recibir la santa y bendita Torá en el día 6 del mes de Sivan, en el día del Sinaí. Shavuot es el Moed al cual la Torá no le da fecha específica. Le llamamos Seman Matan Torah, el tiempo de la data de la Torá. Este tiempo inicia al día siguiente de Pesaj. El total de las letras de los nombres de las 12 tribus sobre la placa pectoral, no alcanzo a leer, del Cohen Gadol son 50. Las letras sobre la placa pectoral son 50. Entonces hace alusión en este contexto a los 50 días del conteo del Omer. También es el periodo en que tiene que uno transcurrir de Jerusalén a Galilea. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. De Jerusalén a Galilea. Y esto viene en el libro de Mateo 26. Son las instrucciones que le dio el Mesías a los Talmidim. Mateo 26, verso 30. Lo voy a leer desde el 29. Está celebrando Pesaj. Dice: y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga que beber nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos, el Jalel. Entonces Yeshua les dice: todos ustedes serán escandalizados y de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Iré delante de ustedes a Galilea. Bueno, antes de continuar, voy a hacer una pausa y ahorita regresamos, pero encontré algo sumamente interesante que hace años ya lo había visto, pero nada más se me hizo de mucha
importancia es en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, los primeros capítulos, cuando viene Gamaliel y les está diciendo que dejen a estos hombres, viene en el capítulo 5. Pero antes de ir ahí, voy a agarrar una Haggadah. Bueno, esto aquí lo voy a dejar. Y voy a ver si encuentro mi Haggadah. Sí, ok. Entonces, en la Haggadah de Pesaj que usamos para esta hermosa celebración, en la página se empieza a decir el Jalel, el salmo, el conjunto de salmos, salmo 100. De hecho, comenzamos a decirlo desde la página 47 con el salmo 113, que dice uno, aleluya, ofrezcan alabanza, siervos de Adonai. Y luego lee uno el salmo 114. Y luego continúa la porción que se llama Rotza, Motzi, y llenamos la segunda copa y la bebemos, se llama la copa de la redención, y luego hacemos matzah, maror, korech, shulchan orech, safum, barej. O sea, empezamos la lectura del Jalel en el Salmo 113 en la página 47, que es todavía la sección de... Déjenme ver para asegurarme. Es Magid, creo que es Magid, es la más larga sección. Sí, Magid. Entonces, casi al final de Magid, comenzamos a leer nada más dos salmos del Jalel, el 113 y el 114. Y continuamos con las lecturas y ya no volvemos a retomar el Jalel hasta la página 63 de esta Haggadah de ArtScroll. Y aquí es donde decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y continuamos con lo que dejamos en Magid. Y leemos el Salmo 115. No a nosotros, Adonai, no por nosotros, sino que en aras de tu nombre. Y luego continúa, Adonai, que nos ha recordado, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Ajarón, a los temerosos. Y luego vamos al 116. Lo amo, pues Adonai oye mi voz, mi súplica, su oído estuvo atento a mí. Y después en la página 67 continúa con el Salmo 117. Alaben a Adonai todas las naciones, alábenlo todos los pueblos, pues su benevolencia nos ha sobrecogido y la verdad de Adonai es eterna. Y después inicia el Salmo 118. Desde las angosturas clamé por el Eterno me respondió en amplitud. Adonai está conmigo, no temo que pueda hacerme el hombre. Adonai está conmigo a través de mis ayudantes y así puedo enfrentar a mis enemigos. O sea, estamos visualizando que esto está cantando el Mesías con los Talmidim, es lo que estamos leyendo en el libro de Mateo. Y todo esto está pasando por la mente de él y de los que están con él. Todas las naciones me rodean, en el nombre de Adonai las abatí. Ellas me circuncidan, también me rodean, en el nombre de Adonai las abatí. Me rodean como abejas, pero son consumidas como espinas por el fuego. En el nombre de Adonai las abatí. Entonces, los sabios nos enseñan que esto lo escribió el rey David, pero no solamente es por causa del Mesías, sino que también nos enseñan los sabios de Israel que cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey de Israel a la casa de Isaí en Bethlehem, le dice, el Eterno ha escogido un rey para Israel de tu casa. Trae a tus hijos porque de entre ellos está el rey de Israel. Isaí tenía 7 hijos mayores, David es el octavo, cosa muy interesante también. Y cuando viene le pone todos los hijos delante de él, los está viendo y el Eterno, el Ruach HaKodesh, está diciendo, este no es, este no es, este no es. Termina de ver a los 7 y dice, son todos los que tienes, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que unja al rey de Israel. Y traía el cuerno con el aceite para ungirlo. Y dice, todavía está uno, el más pequeño, David, está con las ovejas. Dice, llámalo.
porque no nos sentaremos. Y entonces el Salmo 118 es sumamente importante, es una de mis partes favoritas en la lectura de la Haggadah. Y estamos leyendo toda esta porción del Salmo 118, imaginemos que es David. David dice, la diestra de Adonai realiza proezas, la diestra de Adonai se alza victoriosa, perdón. La diestra de Adonai realiza proezas, no moriré, sino que viviré y relataré las obras de Adonai. Adonai me reprochó fuertemente, mas no me dejó morir. Ábranme las puertas de la rectitud para poder ingresar y agradecer a Elohim. Esta es la puerta del Eterno, los justos se ingresarán por él. Te agradezco, pues me respondiste y fuiste mi salvación. Te agradezco, pues me respondiste y fuiste mi Yeshua, fuiste mi salvación. Hasta ahí los sabios dicen que David es quien está diciendo todo esto en el Salmo 118. Y luego a partir de ahí hacia adelante, los siguientes dos versículos que se repiten, es el padre de David, Yishai, a quien se le llama el constructor. Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra angular. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra angular. Y los hermanos de David, que son parte de los constructores o la familia de Isaí, dicen, esto proviene de Adonai y es una maravilla ante nuestros ojos. Esto proviene de Adonai y es una maravilla ante nuestros ojos. Y de ahí el profeta Samuel, que está viendo toda la escena, dice, este es el día que hizo el Eterno, regocijémonos y seamos dichosos en él. Este es el día que hizo Adonai, regocijémonos y seamos dichosos en él. Te ruego, Adonai, salva ahora. Te ruego, Adonai, salva ahora. Te ruego, Adonai, concede el éxito ahora. Te ruego, Adonai, concede el éxito ahora. Y mire lo que dice enseguida. Baruch haba Bashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Les bendeciremos desde la casa de Adonai. Bendito el que viene, Baruch haba Beshem Adonai. Les bendeciremos desde la casa de Adonai. Adonai es Elohim. Adonai Juja Elohim. Él nos iluminó. Aten la ofrenda festiva con cuerdas en las esquinas del altar. Y todo esto es una sección sumamente mesiánica en la celebración de la Haggadah. Y es precisamente en ese contexto que está tomando lugar la lectura en el libro de Mateo. Y habiendo cantado el himno, vuelvo a Mateo 26:30, y habiendo cantado el himno, bueno, desde el 29, les digo que no volveré a probar del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tenga que beber nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Y entonces Yeshua les dice, todos ustedes serán escandalizados de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y cuando meditaba yo después de la noche de Pesaj acerca del Salmo 118, recordé que tengo este libro que el hermano Joseph Good nos recomienda amablemente, también material de estudio. Se llama El desierto y los pastores en nuestra herencia bíblica. Es de Nogá Hareubeni. Y cuando estaba leyendo este libro que habla de cómo cuidan el ganado en las tierras bíblicas, el capítulo 1, en la parte final dice, el líder como un pastor. Y luego dice, el jefe, el pastor principal también se entiende que es la cabeza del Sanedrín en su tiempo. Viene en página 45. Dice, la cabeza del Sanedrín. A los líderes del Sanedrín se les llama el que guía el rebaño. Por ejemplo, dice, dijo el rabí Yehuda, un pastor ordinario es descalificado de dar testimonio. Esto viene en Baba Metzia 5b. El comentario de Rashi nos explica, un pastor, aunque no tenga testigos contra él, de que estuvo llevando su rebaño en los campos de otro, está descalificado de dar testimonio, porque se asume que él estuvo agarrando algo que no le pertenece.
ya que siempre se sospecha que los pastores pueden estar llevando su ganado a lugares que no son de ellos. Y el rabí Ismael dijo, mi padre y mi familia eran dueños de mucho territorio en el norte de Galilea. ¿Por qué ellos no podían prosperar? Porque permitían que muchos pastores vinieran a pastar en su territorio. Y me voy a ir más adelante. Aprendemos también que en tiempo del rey Shaul, un hombre de nombre Doeg era la cabeza del Sanedrín y también era pastor. Los sabios en la tradición nos enseñan acerca de la importancia de los pastores. Dicen que el pastor principal, también así se le llama a la cabeza del Sanedrín. Y viene por aquí lo que vi que me llamó la atención del rey David. Dice aquí, hablando del rey David de Israel, cuando él guardaba los rebaños de su padre y repentinamente fue llamado para ser rey, todos dijeron, hasta ahora él era un pastor y de repente ahora es rey. Y él respondió, ¿ustedes se maravillan de que esto me haya pasado? Yo me maravillo de mí mismo más que ustedes. A mí me ha sorprendido más todo esto. Y entonces el Espíritu Santo es el que le respondió a todos ellos, esto viene del Eterno. Es el Midrash Tehilim en el Salmo 118. Entonces, cuando leí eso, se me hizo sumamente importante y me impactó porque recordé que hace años había tomado una nota y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, voy a leer, dice verso 15. Habían sanado a un hombre cojo. Y dice, mas les mandaron que salieran fuera del concilio y conferían entre sí. Verso 16, diciendo, entonces estamos viendo que están delante del Sanedrín y que el Sanedrín y el líder del Sanedrín se le llama el jefe o el pastor principal o el jefe de los pastores. Es lo que acabamos de leer en ese Midrash. Entonces aquí están delante del Sanedrín y están siendo acusados Pedro y Juan de que eran hombres ignorantes y cómo es que habían sanado en el nombre de Yeshua. Y verso 16, los hicieron salir, verso 15, verso 16. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 17. Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Y entonces Pedro y Johanan respondieron, les dijeron, juzguen si es justo delante del Eterno obedecer antes a ustedes que al Eterno, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Perdón, me voy a adelantar. Lo que quería leer también está en el capítulo 5. Verso 29. Bueno, lo voy a leer desde el 28. Diciendo, ¿no les denunciamos estrechamente que no enseñen en ese nombre? Y aquí que han llenado a Jerusalén de toda su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29. Y respondiendo Pedro y los Shliachim dijeron, es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, al cual ustedes mataron poniéndolo en el madero. A este ha Elohim ensalzado con su diestra por príncipe y Yeshua, Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual así ha dado al Eterno a los que lo obedecen. Y ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, verso 34, levantándose en el concilio un fariseo de nombre Gamaliel, estamos hablando del más grande líder de esa generación entre los fariseos, se levanta llamado Gamaliel, doctor de la Torah, venerable a todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera un poco a los Shliachim, y les dijo, varones israelitas,
miren acerca de ustedes, estos hombres, en lo que van de hacer con ellos. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400. Cuando él murió, todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento. Llevó mucho pueblo tras de sí. Pereció también aquel y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora les digo, dejen a estos hombres, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y el verso 39 es lo que hace años había visto yo, y la palabra sí no viene en el texto original, en el griego. Entonces, si lo leemos sin la opción de sí, diría, mas es de Dios, no lo podrán deshacer, no sea que sean hallados resistiendo al Eterno. Y estuvieron de acuerdo con él, y llamándolos shliachim, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los dejaron ir. Y aquí, pero vemos el testimonio que lo que está diciendo Gamaliel es precisamente lo que dice el Midrash cuando dicen a David, ¿cómo es que de pastor ahora eres rey? Y él dice, yo estoy más asombrado que ustedes, no esperaba que yo pueda ser el rey de Israel. Y el Ruach HaKodesh dice, esto es del Eterno, esto es del Eterno. Y aquí Gamaliel está haciendo referencia a esto. Dice, dejen a estos hombres en paz, porque si esto es de hombres se va a deshacer, mas esto es del Eterno, no lo pueden deshacer. No lo podrán deshacer, no sea que sean hallados resistiendo al Eterno. Entonces aquí vemos al jefe del rebaño, en este caso Gamaliel, dando instrucciones acerca de quién es Yeshua. Yeshua es en quien se cumple el propósito del Salmo 118. Esto es lo que hizo el Eterno y es una maravilla ante nuestros ojos. Esto es el día que hizo el Eterno. Regocijémonos, seamos dichosos en él. ¿Y qué es lo que dice aquí verso 41? Y ellos, después de que los azotaron, partieron delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar acerca de Yeshua HaMashiach. Entonces, es la dicha de entender todo este hermoso mensaje, y esto está tomando lugar en el libro de Mateo cuando el Mesías está instruyendo y viene después Judas con los demás para tomarlo preso, pero las instrucciones del Mesías dice, mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es lo que tenemos aquí en la lámina. Y Mateo 28:8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con grande gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus talmidim. Y yendo a dar las nuevas a sus talmidim, he aquí Yeshua les sale al encuentro, diciéndoles, hayan gozo. Y ellas se allegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dice, no teman, vayan y denle las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Fue la instrucción que les dio en el capítulo 26, y ahora en el capítulo 28 dice, dile a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me voy a encontrar con ellos. Esas son las instrucciones del maestro. Entonces, este es el transcurso que hacemos en el conteo del Omer. Es el recorrido de Jerusalén a Galilea o de Egipto al monte Sinaí. La presencia divina en este contexto, cuando partió de Jerusalén, partió en 10 etapas. De la cubierta del arca a los querubines, de los querubines a la piedra fundamental, al Eben Shetiyah, de la piedra del Eben Shetiyah a la Sará, que es donde está el altar del sacrificio. De la Sará a encima del altar. Del altar subió al techo del templo. Del techo del templo al muro del templo. Del muro a la santa ciudad. De la santa ciudad al monte de los olivos. Del monte de los olivos al desierto. Y en el desierto esperó a que hiciéramos teshuva. Y de ahí, cuando el pueblo no hizo la teshuva necesaria, se elevó a los cielos. De ahí solamente regresará hasta que el pueblo reconozca su culpabilidad. O sea, con la venida del Mesías tiene uno que hacer teshuva, dice
cuando todos estaban compungidos de corazón, dicen, Pedro, ¿qué hacemos? Y dice Pedro, arrepiéntase cada uno y, y sumérjase en el nombre de Yeshua HaMashiach y encontrará el perdón de sus pecados. Y podemos ver que cada vez que uno baja a las aguas es porque está uno buscando encontrar el propósito de elevarse y llegar a la estatura de el varón perfecto. En este libro que nos enseña acerca de los pastores de Israel y del territorio donde se traen a los rebaños, etcétera, viene algo muy interesante. Dice que un lugar de reunión en el desierto es similar al lugar santísimo. Y el libro de Miqueas 2:12 dice, los traeré y yo reuniré al remanente de Israel y los haré que todos sean como ovejas de Bosra, como un rebaño que está en el lugar de pastura. La palabra hebrea es divro. Ahí estarán ellos con la gente. Y también Isaías 5:17 dice, los corderos estarán alimentándose en los arroyos o en las partes donde hay alimento, y la palabra es divrem o dabram. Dice la palabra dobro, evidentemente se refiere al lugar central en el cual es traído el rebaño para un propósito. También tiene las letras hebreas de la raíz de la letra Dalet, la Bet y la Reish, Daver, lo cual es la palabra también para Midbar. Tiene la Midbar o desierto, es sinónimo del lugar donde se reúne el rebaño. También son las mismas letras para la palabra Dedir. Dedir es el nombre del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, parece ser que el nombre del lugar santísimo también está conectado con la palabra Dover, que en el desierto es simbólico del lugar donde hay pastos verdes y puede el rebaño venir a reunirse. Y es el punto de reunión del pueblo de Israel. El templo se le llama también el Debir, y más adelante nos dice acerca del lugar de reunión, también donde hay el lugar de aguas. Se le conoce el lugar donde el rebaño puede venir a beber. Pero es un sinónimo del templo. Estaba buscando algo en particular que estaba aquí en este libro. Quería mostrarles que cuando uno viene a las aguas, o el rebaño viene a las aguas para beber, es donde también el pueblo está siendo elevado. O sea, aquí está en la página 54. Dice el libro del profeta Jeremías 14:8. Oh lugar de reunión de Israel, es donde el Eterno te libera en tiempo de angustia. También Jeremías 17:13. Oh Mikva, o lugar de reunión de Israel, el Eterno, quien te puso en vergüenza, te sacará de estas aguas. Y dice el autor, yo creo que aún en los siguientes versículos podemos ver claramente en el contexto general que los eventos que se describen en Primera de Crónicas 28 y 29, la Mikva se entiende como un lugar de reunión. Por eso dice Yohanan, yo los sumerjo en agua. Ustedes vienen a mí, generación de serpientes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? La gente se reunía en el lugar de las aguas. Y Yohanan está diciendo, yo doy testimonio que se quieren arrepentir y están bajando a las aguas, pero detrás de mí viene uno que no soy digno de encorvarme y desatar su calzado. Él los reunirá o él los sumergirá en el Ruach HaKodesh. Y es lo que está hablando precisamente el libro de los Hechos, capítulo 2. En este contexto, dice así, aquí parece ser que las palabras que, donde dice que cuando se reúne el pueblo, es como se reúnen para bajar a las aguas. Y también se entiende que es el lugar donde las ovejas vienen
alimentarse, o donde el pueblo viene a recibir del Padre, que es en el lugar santísimo. Y se me hizo muy importante porque es precisamente la tarea del Mesías, reunir al rebaño, y es en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando están todo el rebaño reunido y vinieron como lenguas como de fuego sobre sus cabezas y se manifestó el Ruach HaKodesh. Entonces, la presencia divina, cuando partió de la santa ciudad de Jerusalén, lo hizo en 10 etapas. Quiere decir que estaba esperando que el pueblo se arrepintiera, y el pueblo no se arrepintió en aquel tiempo. Y el Sanedrín también fue exiliado en 10 etapas. O sea, se nos da un periodo de tiempo para que meditemos, nos arrepintamos y seamos dignos de tener la presencia divina y los ojos de los sabios, que son los que nos guían. Y el Sanedrín fue 10 etapas exiliado, del Beit Avitinas, del templo, a Hanud, que se entiende que es uno de los pórticos. Del pórtico a la ciudad de Jerusalén a Yabné, de Yabné a Usha, de Usha a Yabné, de Yabné a Usha, de Usha a Sefaram, de Sefaram a Beit Shearim, de Beit Shearim a Séforis, de Séforis a Tiberias. Tiberias, que está en Galilea, es considerado como el punto más bajo donde estuvo el Sanedrín esperando que el pueblo se arrepintiera en este contexto, y de ahí es donde se manifestará la Yeshua. Isaías 52 dice: sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Galilea de los gentiles, esto viene en Mateo 4:12. Mas oyendo Yeshua que Johanan estaba preso, se volvió a Galilea. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Yeshayahu, que dijo: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Goyim. El pueblo asentado en tinieblas vio grande luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: Teshuvá, arrepiéntense, que el Malkut Hashamayim está aquí. Y hallando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, echaban la red porque eran pescadores. Vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Dejando luego la red, le siguieron. Bueno, voy a ir al siguiente verso 23. Y rodeando Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando la basorá del Malkut, sanando toda enfermedad y toda debilidad en el pueblo. Y corría su fama por todo Siria, y le traían los que tenían algún mal, diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanaba. Le siguió grande multitud de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hechos 1, del 6 al 8. Los que se habían juntado diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no es de ustedes saber los tiempos o razones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes. En el siglo I, Galilea era conocida como Galilea de los Goyim, o de las naciones. Ahí estaba Decápolis, que significa Deca, 10, polis, ciudades, 10 ciudades romanas. Ir a Galilea, en el lenguaje del maestro, es ir a las naciones. Entre tanto, los talmidim le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo un alimento que comer que ustedes no conocen. Y los talmidim decían uno al otro: ¿habrá alguien traído de comer a él? Y les dice Yeshua: mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿No dicen ustedes que aún hay 4 meses y viene la cosecha? He aquí que les digo: levanten los ojos y miren, el campo ya está blanco para la cosecha. Esto es cuando está hablando con la mujer samaritana. Creo que viene en el capítulo 4 del libro de Johanan. Y podemos ver ahí claramente que, si no dicen ustedes que hay 4 meses para la cosecha, y la cosecha es en el mes de Sivan, precisamente. Levanten sus ojos, miren los campos, porque ya están listos para la cosecha. O sea, está hablando acerca de todo este contexto. El mismo libro de Juan, me voy a ir al verso 43. 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea,
porque el mismo Yeshua dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vista todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la festividad, porque también ellos habían ido a la festividad. Vino, y ya después vino a Caná, y luego venía otra vez de Judea a Galilea. Digamos que siempre andaba viajando el maestro. Y Primera de Corintios 15 dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos. Es Bikurim, primicia de los que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque en la manera que Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán vivificados, cada uno en su orden. Mesías, los Bikurim y los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Elohim y al Padre, cuando quitará todo imperio, toda potencia y toda potestad, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será deshecho será la muerte. Entonces, de Jerusalén a Galilea, ya lo leí en Mateo 26, Hechos 1:4 también ya lo leí, y digan a los talmidim que he resucitado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán. He aquí que yo se los he dicho. Y las mujeres también les da instrucciones, vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Entonces la minorá, 7 brazos, 7 por 7 son 49. El Salmo 67 también está escrito en forma de minorá y también en forma de quiástica, en una forma quiástica. Quiere decir que el primer versículo y el último tienen el mismo mensaje. El segundo y el penúltimo, que es de color amarillo, y luego el gris, el tercero, con el que antecede al penúltimo, y en el centro está el mensaje principal. El Salmo 67 que leemos durante el conteo del Omer, que asemeja una minorá, dice al vencedor en Neguinot, Salmo de canto. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el último dice, bendíganos Elohim y témanle todos los confines de la tierra. El segundo, para que conozcamos en la tierra tu camino. Y el otro dice, entonces la tierra dará su fruto. El tercero, alábenle los pueblos, oh Elohim, alábente, perdón, los pueblos, oh Elohim, que te alaben todos los pueblos. Y el otro dice, alábente los pueblos, oh Elohim, alábente todos los pueblos. Pero el mensaje principal está en el Shamash, en el centro. Alégrense, gócense las naciones, cuando juzgares a los pueblos con equidad y pastoreará los gentiles en la tierra. Estos son algo muy importante. Viene también encontré en este libro que se llama el Abodad HaKorbanot, el servicio de los Korbanot. Y puede usted buscar aquí en el índice acerca de las ofrendas que se traen. En la sección número 2 dice la ofrenda de Pesach. Y antes de ir a los 2 panes de Shavuot, la ofrenda del Omer, 230, Musafim. Voy a ver si encuentro lo que vi el otro día. 230. Me hizo algo muy interesante. Se nos enseña cómo se sacrificaba el cordero y sí, en la página 241. La página 241 dice aquí, de acuerdo con la opinión del Gaón de Vilna, el Gra, en el primer día de Pesach se cantaba el Salmo 114, cuando dice, y entonces Israel salió. En el segundo día de Pesach se cantaba el Masquil de Asaf, o sea, el Salmo 78. En el tercer día, mire usted cuál se canta, oh pastor de Israel, es el Salmo 80, donde a Yosef se le añade una Hei, y ya tiene la Yud y la Hei, y a Yosef se le llama el pastor de Israel, porque alimentó al pueblo de Israel estando en Egipto. Entonces, eso se canta en un día como hoy. Y
En el cuarto día se dice, Salmo 105, den gracias al Eterno y declaren su nombre. Después se cantaba el Salmo 135, aleluya. En el sexto día el Salmo 66, exalten al Eterno. Y sexto día, de acuerdo con todos estos cantos, la regla del Mikdash era que uno de estos días, si cae en Shabbat, el canto del día era hecho a un lado por el canto del Shabbat, que es el Salmo 92. Voy a irme más adelante. Si dice, en el séptimo día de Pesaj, si no es Shabbat, se canta un canto para este día, que es el Salmo 18, dice, para el conductor, por el siervo del Eterno. Está hablando el rey David y él se está autonombrando o se está diciendo que él mismo, él es el siervo del Eterno, el Eved Meshiach. Pues podemos ver en todo este contexto de Pesaj el por qué el Meshiach es el siervo que sufre, es también el pastor de Israel y es el que guía el rebaño. Y el mensaje principal es que la redención ha venido al mundo y tenemos que alegrarnos y gozarnos. Y es el propósito de llegar al monte Sinaí con grande alegría, con regocijo, con fortaleza y saber que el Eterno está con nosotros y que no es en nuestros propios méritos que podemos venir al monte Sinaí, sino que es en el mérito de lo que el Mesías ya ha hecho, en que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gloria y encontrar oportuno socorro. Entonces, estas 7 semanas, 7 por 7, 49, es una manera de que vamos quitando de nosotros toda impureza y todo aquello que está defectuoso, que la luz del Ruach HaKodesh nos permita percibirlo y quitarlo de nuestra conducta. Como dice Rab Shaul, quítese de ustedes toda maledicencia, toda idolatría, toda inmoralidad, todo egoísmo, todo orgullo, todo aquello que puede estorbarnos. Es meritorio que nosotros lo identifiquemos y con la ayuda del Eterno lo quitemos de nuestra conducta para que cuando lleguemos al Sinaí seamos esos utensilios limpios, puros, fragantes, hermosos, en los cuales el Eterno puede darnos o depositar su santa y bendita Torá, y que nosotros podemos escuchar la voz del Maestro también decir, venid benditos de mi Padre, entren y posean el reino que ha sido apartado para ustedes desde la fundación del mundo. No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido entregarles el reino. Pues vemos todo este mensaje que es muy hermoso acerca del transcurso entre Egipto hacia el Sinaí, Jerusalén, a Galilea, Pesaj, al monte Sinaí o a Shavuot. Y bueno, espero que esta meditación les sirva como a mí me ha servido y que el Eterno nos fortalezca para llegar al Sinaí con un buen ánimo y en rectificación máxima.